lo que está pasando en Gaza, en la franja de Gaza. No he leído las noticias, pero hace algunas horas había 53 palestinos muertos, ahora creo que son más, y Israel está lanzando realmente una campaña de violencia y de evicción que no está comenzando hoy. Esta campaña comenzó en el 1948, cuando empezó la ocupación israelí. Hola a todas y a todos, gracias por estar aquí. Estamos haciendo como esta cobertura un poco especial con Mariam y Basil de Palestina, y Naza y Ari nos ayudarán en la traducción, ¿vale? Así que muchas gracias a todas por estar. Y buenas tardes. A Basil lo vemos un poco oscuro porque está en la calle ahora mismo, como en la concentración que hay. ¿Qué tal, Basil? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo lo que está pasando aquí? Si nos lo puedes contar un poco. Sí, gracias por invitarme. Mira, estoy aquí ahora en Sheikh Jarrah. Y, bueno, como ustedes tal vez saben, la situación en Palestina, especialmente durante la semana o el mes pasado, realmente, está como con mucha violencia de los soldados israelíes y de los colonos israelíes también. Ahora en Sheikh Jarrah estamos manifestando contra la infección de las personas. Realmente de esta casa que donde estoy sentando ahora, las personas están afuera manifestando, y los soldados también están usando violencia y armas y caballos para dejar salir a las personas del barrio de Sheikh Jarrah. Y ahora mismo, ¿qué ha pasado en el barrio de Sheikh Jarrah, que nos comentabas? ¿Qué ha pasado porque haya habido un poco este repunte de la violencia que estamos viviendo? Claro, por semanas las personas están manifestando porque el gobierno israelí, sus cortes, y realmente este es un régimen colonial, como ustedes saben, es un régimen sionista colonial. Entonces nunca va a dejar de utilizar violencia para dejarnos salir de nuestras casas. Este barrio realmente es parte de Palestina, es parte de Jerusalén, pero los colones que ahora, si quieren, les puedo mostrar, pero hay mucho ruido, pero los colonos viven realmente enfrente donde estoy ahora, enfrente, en casas palestinas, en casas que fueron palestinos antes y todavía están palestinas. Casas palestinas están tratando de afectar las personas para ocupar las casas y para ocupar el barrio. Y como yo había dicho, esta es una continuación de la ocupación, del tema central de la ocupación, que es la expulsión de los palestinos del territorio palestino y controlar todo el territorio palestino. Y Sheikh Jarrah ahora es un punte, es un enfoque de la campaña israelí que empezó, como yo había dicho, que empezó desde 1948. No es algo nuevo, pero ahora es diferente, porque si Sheikh Jarrah, si los colones entran a las casas de Sheikh Jarrah, nosotros perdimos la lucha. Porque hoy es esta casa, mañana es otra casa, el día siguiente es otra casa también. Vale, ¿le podéis, porfa, preguntar a Mariam esto? ¿Qué tal, que cómo está y qué ha pasado en el barrio para que haya habido como este repunte del conflicto? I'm now good, but internally I'm angry of what's happening now in Palestine and in Sheikh Jarrah. Basically, Sheikh Jarrah is a Palestinian neighborhood in East Jerusalem, so under international law, it is considered an occupied territory, and under international law, it should be treated as an occupied territory. But Israel wouldn't respect the international law. It wants to transfer, it's not even transfer, they want to kick Palestinians from their houses and bring Israeli settlers to live in these houses, in their houses. So for more than 1 month, we've been protesting in Sheikh Jarrah in order to show solidarity to the Palestinians living in Sheikh Jarrah neighborhood. And from a week ago, Israeli forces have closed the Sheikh Jarrah neighborhood. So we've been protesting outside the neighborhood. They have put
a military base at the entrance of Sheikh Jarrah, and no protester could come into this neighborhood. So we have been protesting outside the neighborhood. We are protesting peacefully for Sheikh Jarrah, but we are treated brutally by the Israeli forces with skunk grenades, with rubber bullets, really brutal ways. On Saturday, last Saturday, many people were arrested, including me. We were arrested just because we are standing for the right of Palestinians. Thank you so much for the explanation, Mariam. I don't speak English very well, but thank you for being here and explaining your point and your experience. Bueno, y si ahora nos podéis hacer la traducción de todo, muchas Pol, gracias. puedo salir, perdóname, pero tengo que salir, ¿ok? Vale, Gracias. ok, sin problema. Pues esto, si podéis hacer la explicación, muchas gracias. Yo estoy bien. Ocuparon el barrio de Sheikh Jarrah, que está al oeste de Jerusalén. Según la ley internacional, debe tratarse como un barrio ocupado. Sin embargo, Israel no respeta esta ley internacional y lo que pretende es sacar a todos los palestinos de sus casas y traer a colonos israelíes a vivir a ellas. Llevamos un mes protestando para mostrar nuestra solidaridad con el barrio. Hace una semana los israelíes lo cerraron y protestamos en la entrada de este barrio. Los manifestantes no pudieron venir. Nosotros protestamos de manera pacífica, pero nos trataron de manera muy violenta, con gases, con granadas. El sábado arrestaron a muchísimas personas, incluida yo, y simplemente queremos defender los derechos de las personas palestinas. Tenía aquí un vídeo, si os parece lo vemos, que explica lo que le pasó a Mariam hace un día o dos, que la detuvieron las fuerzas de ocupación israelíes. Ahora. This is what you wanted to be when you were young, when you were a child? This is what you wanted? To be in the side of oppressors? ¿Qué sentiste o qué pensabas o cómo lo viviste? Basically, I want to say why I got arrested, first of all. I was there protesting for the rights of Palestinians living in Sheikh Jarrah, not to be kicked out from their houses. So basically, as I told you, 1 week ago, or more than 1 week ago, the neighborhood of Sheikh Jarrah was closed. So no one could enter the neighborhood of Sheikh Jarrah. Only the families living in Sheikh Jarrah neighborhood could enter this neighborhood. So in the checkpoints and in the military base that they made at the entrance of Sheikh Jarrah neighborhood, a woman was trying to enter to her house. Her house was inside the neighborhood. So one Israeli soldier pushed her away. When a girl saw that an Israeli soldier pushed her away, one girl started shouting at him, at the soldier, "Why are you pushing her away? She lives inside. This woman lives inside the neighborhood." So the Israeli soldier also pushed this girl away, and the soldiers started brutally
how to say it, like they went out of the military base and they started attacking the girl and attacking the protesters. The girl fainted on the street. She was lying on the street, and I saw her from the other side of the street lying on the street. I went to try and help her, to get her up. So one soldier pushed me and told me, move from here, don't help her. So I tried, but like anyone wouldn't accept like not to help a helpless girl that is lying on ground. So I tried to reach her from another point and another part and to help her get up. And this is when I felt that the soldiers were one soldier was holding me from my hair, from the tips of my hair, and he was dragging me on the street and kicking me while being arrested, and he put me inside the military base. So that's the story of my arrest. Me detuvieron cuando estaba allí manifestándome por los derechos de las personas palestinas a las que estaban expulsando de sus casas. El barrio estaba cerrado, nadie podía entrar, había controles en las entradas y una mujer intentó entrar a su casa, un soldado la apartó. En ese momento vi a esa mujer, hubo un soldado que también la apartó, empezó a atacar a las personas que se estaban manifestando y esta chica se desmayó en la calle y fue cuando la vi al otro lado, intenté ayudarla y ella estaba indefensa y un soldado le dijo que se apartase y en este momento es cuando dije que esto no podía aceptarse, había que ayudarla. Y en ese momento el soldado me cogió por el pelo, me empezó a pegar y me llevó a la base militar. Mariam, we have a question in the chat for you. Your friend Rim or Rem sends greetings to you, and she asks how you feel after receiving such huge attention on social media. Is it overwhelming? It is overwhelming, but I really feel that this attention should be like through me. I'm glad that this attention, like through me, is going to the Sheikh Jarrah and to the Palestinian cause, because we need attention, because the Israeli propaganda in the world is very huge and it's very powerful. We Palestinians don't have support from any country or from any media platforms. So we as locals, we as individuals are trying so hard to raise our voice and to let our message reach the whole world. So basically, through us individuals like me, like other Palestinians who are trying so hard to reach our voice many places, I think that's the important thing, is that I want this attention that I got to be dedicated and to be transferred to the cause of Palestinians and the cause of Sheikh Jarrah. Siento que la atención que se está posando en mí tiene que ir hacia el barrio de Sheikh Jarrah y a la causa palestina. Necesitamos atención porque la propaganda israelí es muy poderosa. Los palestinos no tienen el apoyo ni de los países ni de los medios de comunicación. Así que estamos intentando que se nos oiga y que nuestro mensaje llegue a todo el mundo. A través de nuestra voz tenemos que hacer llegar la causa palestina a muchos lugares del mundo, y eso es lo realmente importante, que se escuche hablar de la causa palestina y de lo que está pasando en Sheikh Jarrah. La siguiente pregunta que yo tenía era respecto a este relato, ¿no? de que se escucha desde los medios internacionales de que Palestina e Israel están en conflicto, como si fuera un conflicto de igual a igual, como si fuera una relación de poder parecida, y como si lo que estuviera pasando fuera esto, como dos bandos enfrentados, ¿no?
cuando lo que está ocurriendo es muy diferente. So international media is saying that Palestine and Israel are fighting as equals, as if they have an equal power, as if there were two sides, but actually it's different, right? Yes, it is different because Israel is an occupation and it's a colonization. It's a state. It's a colonization state. It started in 1948. We have today 7.2 Palestinian refugees around the world. Nobody talks about this number. Nobody talks about Palestinian refugees. But the Palestinian refugees do exist. Palestine did exist before 1948, and Israel was established after the displacement of Palestinians, after the ethnic cleansing that happened in Palestine, that is still happening until today. It never stopped. Colonization never stopped, and occupation never stopped. If it was a conflict, it should have been equal sides with power. We don't have power. We don't have military. We are oppressed by military. We are oppressed by the propaganda around the world. So the Israeli propaganda is very powerful, that it hides facts. It hides facts about what is happening in Palestine, and people try to minimize, and Israel try to minimize what's happening in Palestine as a religious conflict. It's not a religious conflict. Palestinians consist of Jews, Christians, Muslims, Druze, and other minorities. The oldest Christian, oldest Christians are Palestinian Christians. So it's not a religious conflict. It is a colonization. We should name things right. We should change our terminology. You can't keep on saying it's a religious conflict. It's not, and it was never a religious conflict. They use religion as an excuse. They use the Judaism as an excuse. They use the Islam as an excuse, because religion is the opium of people. The easiest excuse anyone can use is religion, but it's not a religious conflict. It's oppression, it's occupation, it's colonization. Sí, la situación es muy diferente, porque Israel es un estado colonizador. Colonizó Palestina en 1948 y en la actualidad tenemos a 72 millones de refugiados a 7,2 millones de refugiados palestinos en todo el mundo. Existen, están ahí. Palestina existía antes de 1948. Israel se estableció después de la limpieza étnica, que todavía ocurre, nunca se detuvo. Continúa el colonialismo y nosotros estamos oprimidos y no tenemos poder. Estamos oprimidos por la propaganda israelí, que esconde lo que realmente está pasando. Palestina, lo que ocurre en Palestina no es un conflicto religioso. Hay judíos, hay musulmanes, hay gente de diferentes religiones, pero no es una cuestión religiosa. Es una cuestión de colonialismo. Debemos cambiar los términos que utilizamos, porque no se trata de la religión. La religión simplemente ha sido una excusa, han utilizado una excusa muy simple, han utilizado el judaísmo, al islam como excusa, que es la más fácil, pero en realidad es una cuestión de opresión y de colonialismo. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cómo ven las familias palestinas la resistencia que ofrece Hamas? So basically, what I want to say is, Hamas didn't start it. People are forced to get out of their houses, to be displaced. If we protest peacefully, Israel would attack us brutally. No one would condemn that. Why nobody condemned the way Palestinians were treated brutally? Why nobody talks about the 46 Palestinians that were killed
in Gaza, including 13 children. 13 children. Can you imagine that? No Israeli was killed by Hamas rockets. People and the news, the high news and the media would only talk about Hamas and would only talk about Hamas rockets. But what did Hamas rockets do? So if Palestinians try to fight back, they are condemned. But when Israel is fighting and killing Palestinians, killing 46 Palestinians in Gaza alone, and the counts are getting higher, the numbers are getting higher, no one is condemning that. No one is questioning that. Everyone is questioning about Hamas. And what did Hamas rockets do? Hamas is in Gaza. Gaza has been blocked for years, for around 15, 16 years. It was blocked. The Palestinians in Gaza are being blocked inside inside this city, this small city or small strip. They can't get out. They can't. Nothing can get inside Gaza. So, but if Hamas tries to fight back, it is condemned, while no Israelis were killed. In the contrary, 46 Palestinians were killed, including 13 children. Hamas no empezó, se expulsó a todas las personas de sus casas y realmente nosotros estábamos protestando, manifestándonos de forma pacífica. ¿Por qué nadie está condenando a Israel por tratar de esta manera, con tanta violencia, a las personas israelíes? En Gaza murieron 46 palestinos, entre los cuales 13 niños, y los medios de comunicación solo hablan de Hamas, de los misiles. Y realmente lo que hacen los palestinos es intentar contraatacar. Y lo repito, murieron 46 palestinos en Gaza. Y las cifras van en aumento. ¿Por qué nadie está condenando esta situación? ¿Por qué nadie se lo plantea? Hamas está en Gaza y los palestinos se vieron cerrados en esta pequeña ciudad. No podían salir ni nada podía entrar aquí en la franja de Gaza. Entonces Hamas lo que hizo es contraatacar. Bueno, contraatacar y defenderse de una agresión, ¿no? Bueno, que durante todos estos años, aparte de los ataques y el desplazamiento forzoso y la colonización, hay como una violencia manifestada en detenciones, encarcelamientos, checkpoints, torturas, detenciones arbitrarias. ¿Cómo se vive toda esta violencia como constante? I studied in Ramallah. It's a city, northern Jerusalem. Each day I would go to Ramallah for 4 years, and each day I would pass through checkpoints. Every time I used to pass through a checkpoint, I would think to myself, why would someone who is younger than me, or who is just like me, a human, just stop me, check me every time I want to go to my education institution, to my university? Is this normal? Is this logical to be checked every time I need to go to my university? It's really sad. It's really sad that it's still happening. It's really sad that a colonizing state is still here. It's really sad that people are. Sorry, we lost electricity. Okay, are you okay? Everything okay? I am. I am okay. Me gustaría añadir que estudié en Ramallah, en una ciudad al norte de Jerusalén, y durante 4 años, todos los días tuve que pasar por un control. Y yo me preguntaba que por qué alguien como yo o más joven tendría que hacerme este control para ir simplemente a la universidad. Esta situación era normal, que cada vez que iba a la universidad me hiciesen un control. Lo cierto es que es una situación muy triste y todavía sigue ocurriendo. Los colonizadores siguen estando aquí. ¿Cómo ven o cómo les gustaría que se solucionara el problema? ¿Cuál es la solución que ven
a lo que está pasando. Israel should be condemned and should be sanctioned for its occupation, for its actions. Free people around the world should push their governments to take act. Should push their governments to take act against Israel, and should push the UN. I do believe that people have the power, and everyone in each country should go down the streets, protest for what's happening, protest because I do believe it's a shame for humanity that in 2021 a colonizing state still exists. Yo creo que se debería condenar y sancionar a Israel por ocupar y actuar de esta forma con los palestinos. Creo que las personas libres de todo el mundo deben obligar a sus gobiernos a actuar en contra de lo que está haciendo Israel. Yo creo en el poder de la gente y creo que la gente va a salir a la calle porque lo que está pasando es una vergüenza con la humanidad. No es posible que en 2021 todavía haya estados colonizadores como Israel. Thank you. Ok, pues... Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Mariam. A ti. Thank you. Como se ha dicho por aquí, vamos a subir el resumen tan pronto como podamos de la entrevista y nada, estamos en contacto para siguientes entrevistas y siguientes directos. Esperamos que os haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando y repito, muchas gracias María, Mari y Naza por todo. Cuidaros mucho. Chao. Gracias. Chao.